¿Qué estudia el cálculo? Bueno, el cálculo en el Imperio Romano, el cálculus era una pequeña piedra que utilizaban para contar o para apostar. En la actualidad, el cálculo es una rama de las matemáticas que toma las ideas fundamentales de la matemática elemental y las lleva a situaciones generales. El cálculo transforma ciertas situaciones de la matemática elemental a situaciones más generales, como acabamos de mencionar. Tres ejemplos de ellos son estos tres. En la matemática elemental vemos la pendiente de una recta y en el cálculo logra aplicarlo como la pendiente de una curva. La velocidad media, el promedio que nosotros comúnmente vemos en la matemática, el cálculo logra aplicarlo en una velocidad instantánea, la caída libre de un objeto, etc. Y otro ejemplo de cómo se aplica el cálculo, el área de una región limitada por segmentos rectilíneos, que comúnmente lo vemos en geometría, el área de un cuadrado, de un triángulo, etc. El cálculo logra encontrar el área de cualquier parte limitada por curvas. Vamos a empezar viendo de manera teórica qué es una derivada. No quiero que se asusten, después voy a explicarlo a manera de ejemplo. Primero voy a empezar con la parte teórica, ¿va? La derivada de una función f de x es el límite del cociente de la variable dependiente entre el incremento de la variable independiente cuando tiende a cero. La derivada de una función, esta es una función, siempre que lo derivamos vamos a obtener otra función que se va a representar así con f' de x. Esto significa que es una derivada, ¿ok? La derivada, en pocas palabras, nos deja obtener el incremento o la dirección que tiene una función. Cuatro problemas en los que comúnmente se aplican o se distinguen las derivadas son estos cuatro. Con una derivada podemos obtener la función de la recta tangente. Podemos obtener problemas de aceleración, por ejemplo, cuál es el funcionamiento, el comportamiento del dólar, de la velocidad de un automóvil, por ejemplo, en el COVID-19, la situación que estamos ahorita teniendo, el número de casos por día, si va aumentando, si va bajando, cuál es su comportamiento. También las derivadas nos ayudan a encontrar los puntos máximos y mínimos de una función, el punto más alto, el punto más bajo, y como lo mencionamos anteriormente, también una derivada nos ayuda a encontrar el área sobre una curva y no necesariamente en figuras con lados rectos. Ahora sí, a partir del concepto que ya vimos de derivada, voy a explicar qué es, cómo se obtiene y cómo se representa. Vamos a ver dos reglas de derivadas en este video. Vamos a ver la derivada de una constante. Una constante, acuérdense que es un número, tal cual, no está acompañado de ninguna variable. Una constante puede ser un 3, 5, 8, 10, cualquier número menos 20, ¿sí? Y la derivada siempre de una constante, la regla es que sea 0. Voy a explicarlo en un ejemplo. Aquí tenemos la función 5, ¿sí? La función es 5 y es una constante porque no tiene ninguna letra. La derivada, como lo marca la regla, siempre va a ser 0, siempre. Entonces, la función 5, su derivada expresada con esta f' es 0. Gráficamente, ¿qué quiere decir o qué representa ese resultado? Bueno, aquí tenemos la función que es 5, ¿sí? La derivada nos dice que es 0. La derivada puede tomar el valor de la pendiente de esa función. Acuérdense que la pendiente es cuánto va incrementando o va descendiendo. Aquí la pendiente es 0 porque si se fijan, esta función siempre va igual, no aumenta y no disminuye. La pendiente es 0 y es la derivada que encontramos. La otra regla de derivada que vamos a ver es de una función polinomial. ¿Qué es una función polinomial? Es cuando tenemos x, 3x, 2x, 8x más 3, 4x cuadrada. Esas son funciones polinomiales. ¿Okay? Para encontrar la derivada se aplica esta regla que aparece aquí, pero que yo la voy a explicar a través de un ejemplo. Tenemos la función 3x a la 5. Para encontrar su derivada, pongan mucha atención, se realiza el siguiente procedimiento, está muy sencillo. Acuérdense que este es el exponente, debe de quedar claro, y este es el coeficiente. La derivada se va a obtener multiplicando el exponente, el número chiquito, por el coeficiente, el número grande. 5 por 3, 15, y lo pongo aquí.
Ese va a ser mi coeficiente del resultado. Y al exponente le voy a restar 1. A 5 le quito 1 y ese va a ser mi exponente del resultado de la derivada, 4. ¿Ok? Este por este aquí. Y le restamos siempre 1 aquí. ¿Va? Ahora, ¿qué significan esos resultados? Bueno, voy a explicar aquí uno. Función de x, tengo x cuadrada. La voy a derivar. Acuérdense que siempre al derivar tengo que acompañarlo por f' para decir que es su derivada. De acuerdo al procedimiento que yo les acabo de explicar, hay que multiplicar exponente por coeficiente. Acuérdense que aquí hay un 1, aunque nosotros no lo veamos. 2 por 1, 2. Y siempre le voy a restar 1 al exponente. Al 2 le quitamos 1, 1. Acuérdense que aquí también se interpreta, aunque no lo veamos. Entonces ya tenemos que la función es x al cuadrado y su derivada es 2x. ¿Qué significa o qué interpretación gráfica vamos a darle? Bueno, esta es la función x cuadrada y su derivada es 2x. Quiere decir que esta es su recta tangente y es la pendiente de esa curva, ¿ok? Entonces aquí ya hay que recordar siempre que es exponente por coeficiente y al exponente siempre le restamos 1. Ok, muchachos, fíjense, igual que en el tema de límites, ya expliqué cómo se hacen y cuál es su interpretación. Lo que nosotros solamente vamos a aplicar va a ser la solución, la resolución de las derivadas. Van a derivar funciones ustedes nada más, van a realizar los ejercicios, no vamos a graficar. La primera regla de la que hablamos en el video fue la derivada de una constante, de un número. Siempre que nosotros tengamos de función una constante, un número, la derivada siempre va a ser 0. Esa es la regla. Entonces aquí tengo 6 como función, su derivada expresada con f' es 0. Aquí tengo de función menos 4, es una constante porque no tiene variable, su derivada 0. Función de 100, derivada f de x', 0. ¿Por qué? Porque son constantes. Todas estas son constantes. El número no importa si es negativo o positivo porque como no tiene variable se considera como constante. ¿Ok? Aquí tengo función 34, constante, derivada 0. Función menos 39, constante, derivada 0. Hay que cuidar siempre poner f' de x para saber que este es su resultado y que esta es la derivada de la función que estamos hablando. Bueno, ¿y ustedes qué van a hacer cuando tengan una función polinomial, es decir, con x? Vamos a resolverla nada más, no vamos a graficar igual. El procedimiento es el que les dije hace ratito, 4 por 5, 20. Vamos a multiplicar siempre el exponente por el coeficiente que tenemos. Hay que respetar siempre ley de signos, por favor, en la multiplicación y en la suma y resta. Okay, estamos multiplicando más por más, 5 por 4, 20. A 4 le quitamos 1, 3. Entonces, si tengo de función 5x a la 4, su derivada, hay que marcarla siempre, es 20x a la 3. Aquí hay otro ejemplo. Tenemos de función 7x a la 5. Tengo que encontrar su derivada. Mismo procedimiento, exponente por coeficiente, 7 por 5, 35. Y le restan 1, a 5 le quitan 1, 4. Función 7x a la 5, derivada 35x a la 4. Otro ejemplo, tenemos esta función 9x a la 6. Más por más, 9 por 6, 54, a 6 le restamos 1, 5. Acuérdense, se multiplican y se le resta 1 al exponente. ¿Sabes? Esta sería su derivada, hay que cuidar siempre poner f'. Aquí tenemos otro ejemplo, la función es 5x y vamos a encontrar su derivada. Acuérdense que a la derivada siempre hay que ponerle f' y la regla es siempre multiplicar exponente por coeficiente. Ustedes aunque no lo vean saben que aquí el exponente es 1. 1 por 5, 5. Aquí está. Y hay que restar siempre al exponente un 1. Entonces aquí le quito 1 menos 1, 0. Entonces ya no voy a poner x.
¿ok? Hay que cuidar eso. Acuérdense que si no hay un número se interpreta como que hay un 1. Por lo tanto, si tengo la función 5x, su derivada sería 5. Aquí hay otro ejemplo donde también tenemos que poner mucha atención. El coeficiente, aunque aquí no lo veamos, es un 1. 1 por 3, 3, como lo marca la regla, multiplicar exponente por coeficiente, más por más, y al 3, que es mi exponente, siempre le resto 1. Me queda la derivada 3x cuadrada. Ahora, ¿qué pasaría si hay signos negativos? Se aplica la misma regla, solamente que hay que aplicar también la ley de signos. Aquí tenemos la función menos 2x a la 3. Hay que derivar multiplicando coeficiente por exponente. 3 por menos 2, menos por más, menos 2 por 3, 6. Y le vamos a seguir restando, como marca la regla, 1 a nuestro exponente. A 3 le quitamos 1, ¿cuánto da? 2. Entonces la derivada de esa función es menos 6x cuadrada. Otro ejemplo como el de ahorita. Tenemos menos 8x a la 3 como función. Aplico la misma regla. 3 por 8, 24, menos por más, menos, porque estamos multiplicando, acuérdense, el coeficiente por el exponente. ¿Sí? Aquí está ya la multiplicación, la x la paso igual y hay que restarle siempre 1 al exponente. A 3 le quitamos 1, 2. La derivada sería menos 24x cuadrada.